Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Llenos de noticias, comenzamos de inmediato con esos titulares. Con incidentes y 4 detenidos, terminó un gran operativo en Cerro Navia para desalojar a las más de 130 familias de la toma 17 de mayo, ubicada a un costado de la Costanera Sur. Los pobladores se resistieron a la expulsión, acusaron al municipio además de no entregar las soluciones habitacionales transitorias estipuladas por el fallo de la Corte Suprema que dio luz verde al desalojo. La Fiscalía Regional Metropolitana Sur inició una investigación de oficio por el delito de tráfico de influencias en el Hospital Sotero del Río de Puente Alto tras la eliminación de las listas de espera para atenciones médicas. En total, serían más de 300.000 interconsultas borradas, pasando por alto los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y sin avisar a los respectivos pacientes. En temas internacionales, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su par chino, Xi Jinping, acordaron profundizar su asociación estratégica tras la visita del líder ruso a Pekín. En una declaración conjunta, los mandatarios criticaron a Estados Unidos por, dijeron, alterar el equilibrio de la región. Esto se da justo cuando Rusia avanza en su ofensiva contra Ucrania, intentando controlar la ciudad de Kharkov. Y en el deporte, el tenista Nicolás Jarry dio la sorpresa, eliminó al griego Stefanos Tsitsipas y se instaló en la semifinal del Master 1000 de Roma. Ahora la raqueta número 1 de Chile deberá medirse con el estadounidense Tommy Paul para llegar a la final del torneo. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, diversas reacciones sigue generando el anuncio del gobierno sobre un proyecto de condonación, repactación, no lo sabemos todavía porque no están los detalles, del CAE, el crédito con aval del Estado, que estaría listo para presentarse antes de septiembre. No están los detalles, pero economistas ya advierten que cualquier escenario de condonación sería una política, dicen, altamente costosa y regresiva. Natalia Muñoz nos tiene todos los detalles. Los deudores, los estudiantes, quienes tienen interés, ¿cierto?, en el financiamiento de la educación superior. Solo le pido un poquito de paciencia. Hasta septiembre habrá que esperar para tener el detalle en qué consistirá el proyecto sobre la condonación de las deudas del crédito con aval del Estado. Eso sí, ya genera preocupación en cómo se financiará y a quiénes beneficiaría. El propio ministro Marcel, yo lo he escuchado reticente frente a este tema, porque tiene un tema de recursos fiscales además. Así que me parece que es un tema complicado desde el punto de vista de las finanzas públicas, porque al final, miren, hay algo que siempre le toca a todos los ministros de Hacienda: las necesidades son múltiples. Es imposible de cumplir. Cuesta del orden de 11.000 millones de dólares la condonación universal del CAE. Para que tengan una referencia, el programa de alimentación escolar cuesta 1.000 millones de dólares al año. Podríamos financiar una década completa del programa de alimentación escolar. A julio pasado, el costo de condonar toda la deuda del CAE correspondía a 3,7% del PIB. Si tomamos un ejemplo, para financiar el aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, se necesita 1,2% del PIB. Eso quiere decir que la deuda del CAE financia 3 años de la PGU. Lo que se haga en esta materia, y sobre todo en la medida que se une a un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior, es algo que sea abordable económicamente en sus propios términos, sin recurrir a recursos que de otra manera podrían dedicarse a pensiones, a salud, a vivienda. Un nuevo sistema de financiamiento, un plan de reorganización de la deuda educativa. Estamos hablando de que es mucho más que el debate de la condonación o no condonación del CAE. Eso es algo que hemos dicho consistentemente. Yo soy deudor de crédito. La pregunta que no se tendría que hacer es si queremos que personas como yo, que soy ministro de Educación, tengamos el beneficio de que nos condonen. Es una promesa de campaña del presidente Boric. Sus ministros la ratifican y hasta ahora tendría 2 elementos: gradualidad en la medida que favorezca a los sectores de menores ingresos y que la propuesta sea presentada antes de la próxima discusión presupuestaria para 2025. Lo demás aún es incierto. ¿Es justo condonar a aquellos que no han pagado el CAE y no hacerlo con aquellos que hicieron el esfuerzo y lo pagaron? Y espero que entregue una propuesta que no implique un sistema regresivo.
Tal cual ya nos ha señalado de la derecha, al parecer no existirían los votos. Según economistas, en cualquier escenario, la condonación es una política altamente costosa y regresiva. 54% de los deudores dejó de pagar el CAE en 2023, lo que obligó a que el Estado activara garantías por casi 300 millones de dólares, cifra 48% superior a lo gastado en 2022. Chile no tiene holguras fiscales. Hay compromisos, pero ir reduciendo el déficit fiscal. Este año va a estar en torno al 2%. La idea es que se vaya reduciendo gradualmente hacia lo que viene. Hay compromisos por estabilizar la deuda pública, que ha subido con mucha fuerza durante los últimos años. Y por lo tanto, ciertamente entonces, no hay espacio. Desde un punto de vista fiscal, es irresponsable seguir insistiendo en una política como la condonación del CAE. Los recursos fiscales deberían ir a otras prioridades, como por ejemplo, un apoyo más fuerte al plan de reactivación educativa, un mejor combate contra la delincuencia. En tanto, el fisco ha triplicado el gasto del CAE moroso en los últimos 6 años. El año pasado se llegó a una cifra récord, más de 540.000 personas dejaron de pagar. El presidente prometió el fin del CAE en la primaria contra Daniel Jadwe, en la primera vuelta, en el primer mensaje presidencial, en el segundo mensaje presidencial. Ahora lo anuncia para el tercer mensaje presidencial. Si aquí el problema es otro, es que no ha dicho nunca cómo lo pretende financiar. Sería autofinanciado, es decir, que con los muchísimos recursos que hoy día se gastan por concepto de CAE, de los créditos por estudiar, podríamos financiar un nuevo mecanismo de financiamiento y también un plan de condonación. Detalles que conoceríamos el segundo semestre o en la próxima cuenta pública del presidente Boric. Bueno, la oposición criticó la suma urgencia presentada por el gobierno para el trámite de la reforma de pensiones en el Senado. Nuestra corresponsal en Valparaíso, Francisca Cárdenas, nos tiene todos los detalles. Francisca. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, suma urgencia es lo que le ha puesto el gobierno, el Palacio de la Moneda, a esta reforma previsional, que ya se van a cumplir 2 años de ser ingresada por parte del Palacio de la Moneda a inicios del gobierno del presidente Gabriel Boric, pero que ha tenido una larga tramitación. Estuvo archivada un par de meses también con respecto a lo que fue las primeras votaciones de esta reforma de pensiones. Ahora está en segundo trámite legislativo en la Comisión del Trabajo del Senado, donde hay mayoría de la oposición, como también la hay en ambas cámaras, pero específicamente esta Comisión del Trabajo al menos no tuvo buena llegada a esta suma urgencia que le puso el gobierno previo a lo que va a ser la cuenta pública del próximo 1 de junio, porque eso da 15 días a los miembros de la comisión y también a los senadores en general para que puedan tramitar rápidamente esta reforma previsional. ¿Por qué no tuvo buena llegada? Porque ya los senadores de la Comisión del Trabajo habían acordado con el gobierno, en este caso con la ministra del Trabajo, Janet Jara, y también con el Ministerio de Hacienda, poder discutir 6 puntos previos en la Comisión del Trabajo, que preside además el senador Iván Moreira de la UDI, antes de lo que podría ser una votación en general. Incluso dicen que todavía ni siquiera aseguran lo que podría ser aprobar o sus votos para aprobar la idea de legislar un proyecto que además, recordemos, viene de la Cámara de Diputados y que fue aprobado en su momento en sala en enero pasado, pero con pocas indicaciones, se cayeron varias indicaciones que presentó el gobierno en torno a lo que es la distribución del 6% de las cotizaciones. Escuchemos qué dijo el presidente de la Comisión del Trabajo. El presidente de la República tiene todo el derecho de darle urgencia al proyecto de reforma previsional, pero no tiene derecho a confundir a la comunidad, porque por una parte el gobierno llega a acuerdo con nosotros de acordar una agenda de tramitación que implican 6 temáticas de la reforma previsional. Y en esa reforma previsional nosotros entendemos que tenemos que darnos un plazo acotado, pero prudente, no que nos pongan entre la espada y la pared de tener que votar un proyecto que en la actualidad no existe, es malo y el gobierno todavía no ha mandado ninguna indicación. Bueno, ¿cuáles fueron estos 6 puntos acordados por parte de los miembros de la Comisión del Trabajo previo a lo que podría ser la votación de esta reforma previsional? Primero, tener un mecanismo de aumento de volumen de ahorros y densidad de las cotizaciones, un tema más técnico, pero también, por ejemplo, el punto 2 dice discutir las medidas para elevar el retorno de los recursos aportados por los trabajadores. Tercero, y muy clave, que es la pensión garantizada universal, que es defendida constantemente por parte de los senadores de oposición. Cuarto, aseguramientos frente a riesgos sobrevivientes o inherentes. Quinto,
todo lo que tiene que ver con la solidaridad intergeneracional, los seguros de longevidad y también algunas modalidades alternativas de retiro. Y por último, que es el punto 6, que es finalmente tener las personas informadas que participen en temas relacionados a las pensiones. Veamos también qué han dicho otros senadores, miembros además de la Comisión del Trabajo del Senado. Si quieren mejorar esto y entender que no basta con la actual PGU, sino que hay que aumentar y mejorar aún más el pilar contributivo, porque cuando uno lo compara con organismos internacionales, este está muy distante de lo que se requiere para tener buenas pensiones, entonces hay que legislar. Y yo espero que en definitiva quienes son los componentes de esta mayoría son representantes de personas que en sus regiones y en sus distritos o circunscripciones la pasan mal. Y por tanto debemos legislar y yo espero que se manifieste esta voluntad hacia el final de este mes. Lo primero es ponernos de acuerdo en ciertos temas que son los que vamos a abordar. Y lo estamos abordando de dos maneras simultáneas. Uno, con trabajo en la propia comisión y en segundo lugar, con un trabajo de expertos que se juntan semana a semana y que ven detalles técnicos de cada una de las propuestas para ver si son viables o no son viables, si tienen efectos buenos o malos en otros aspectos que quizás no se han tenido a la vista. A mí no me gusta poner tiempos, a mí lo que me gusta es el trabajo consistente, hay un dicho español que me gusta mucho, sin prisa pero sin pausa, es decir, abordando todo lo que se haya que abordar, teniendo en consideración todos los aspectos que hayan que tenerse para no equivocarnos. Claro, hay que ver entonces qué va a pasar en las próximas semanas. Hay que decir que la próxima semana es distrital, por lo tanto no se sesionaría en la Comisión del Trabajo y tampoco en las otras comisiones que están viendo otros proyectos. La ministra del Trabajo está desplegada también en distintas regiones durante los próximos días para también ir desglosando distintos puntos de la reforma de pensiones. Hay que ver qué va a pasar con las indicaciones también en la Comisión del Trabajo, porque recordemos que esta reforma viene de la Cámara de Diputados, se tienen que desglosar las indicaciones, pero también estos puntos previos para lo que podría ser después la votación en general de esta reforma, que ya lleva casi 2 años, al menos de ser ingresada por el gobierno en el Congreso Nacional. Así que nos quedamos atentos a eso, ya cómo se pueden retomar estos puntos. Recién se vio el punto 1 durante esta semana y ya se espera retomar este trabajo en las próximas semanas para poder acelerar la tramitación de la reforma previsional. Le agradecemos a Francisca Cárdenas este completo reporte sobre la reforma previsional, tema que vamos a estar, entre otros, conversando en un ratito más con el diputado Jorge Alessandri. Bueno, hoy realizaron el 4º mega operativo en el Cerro Chuño en Arica. El fiscal nacional Ángel Valencia, junto a 250 de efectivos de la Policía de Investigaciones, encabezaron un procedimiento con el objetivo de desarticular una facción de la banda criminal Los Gallegos. Asimismo, realizaron allanamientos simultáneos en inmuebles del sector, como también en 7 cárceles del país, donde permanecen recluidos en prisión preventiva los miembros de este clan. Tras el operativo se logró la detección de imputados en flagrancia, además de la incautación de drogas, armas y municiones, mientras que en los recintos penitenciarios se incautaron teléfonos, documentos y armas blancas. Quisimos dar una señal, no hemos cesado de investigar a las bandas vinculadas al crimen organizado. Para la Fiscalía Regional de Arica y para el Ministerio Público es un gran esfuerzo estar en tantos frentes a la vez. El hecho de estar llevando el juicio a esta misma hora respecto del clan Los Gallegos y a la vez realizar un operativo para evitar cualquier tipo de reagrupación de esta organización y de la otra que ya también está fuertemente mermada, como es Tren del Coro. Pero el mensaje es que podemos estar en varios frentes a la vez, podemos seguir trabajando, la Policía de Investigaciones sigue trabajando con nosotros, lo mismo que Carabineros, y la señal efectivamente es esa. Que hay personas detenidas, incautación de drogas y de armas también, todos quienes serán puestos a disposición de los tribunales. Es un operativo que se planificó con anterioridad. Hay personal tanto de Arica como del resto de ciudades de Chile colaborando también y hasta ahora nosotros podemos describirlo como un resultado exitoso. Hasta el momento nosotros tenemos 5 detenidos que van a ser trasladados a nuestros cuarteles y posteriormente a los tribunales.
hay armamento también. Quiero contarles también de que continúan las diligencias, están trabajando. Yo les puedo dar cuenta hasta ahora, lo que tenemos es droga que va necesariamente a ser pesada para poder dar cuenta a la ciudadanía del resultado del trabajo, y hasta ahora 2 armas y vehículos también. A pesar de que no tenemos las competencias en materia de seguridad, eso no significa que nos tengamos que abstraer de los problemas ciudadanos. Aquí en la región, nuestro gobierno regional es el gobierno regional que tiene el presupuesto más bajo de todas las regiones del país, pero tiene la inversión más alta de todos los gobiernos regionales en materia de seguridad. De hecho, parte de este operativo se ocuparon instrumentos que fueron adquiridos con fondos regionales, la Fiscalía Móvil, elementos que se utilizaron en el allanamiento de la cárcel de Hacha, que fueron adquiridos también con fondos regionales. El aporte que hemos hecho a la Policía de Investigaciones hoy, se utilizó el sistema AVIS, que es el único sistema de registro biofacial, biométrico y de voz en este allanamiento aquí en el Cerro Chuño. Por lo tanto, los aportes que han hecho los gobiernos regionales durante todo este proceso han sido enormes. En el caso de la región, superan los 25.000 millones de pesos. Se requiere que todas las instituciones tengan las herramientas y los instrumentos necesarios para que esto pueda seguir ocurriendo y que la ciudadanía pueda vivir en paz. Con respirador artificial. Así estaría, según el Partido Republicano, la mesa de negociaciones con Chile Vamos por las definiciones de las candidaturas para alcaldes y gobernadores de octubre. Si bien ya hay nombres definidos, por ejemplo, Las Condes y Santiago, es en aquellas comunas donde no se tiene un candidato claro, donde dicen que no existen acercamientos, tema que reportó Colomba Eichholz. Las negociaciones entre Chile Vamos y republicanos por las elecciones municipales y regionales de octubre no marchan en buen pie. El plazo del 29 de julio para inscribir los nombres definitivos ha puesto tensión en una mesa que, a juicio de los seguidores de José Antonio Kast, está con respirador artificial. En el caso de los candidatos a alcalde, se ha estado haciendo un esfuerzo en una mesa que ha tenido muchos problemas para avanzar, para dar con nombres únicos. Nosotros, teniendo la vista de que, por un lado, declaran el resto de los partidos que tienen la intención de llegar a puerto con un solo nombre, pero en la práctica no ceden en reflexionar, digamos, donde tienen más de un candidato. Algo que para el presidente de Republicanos es una muestra más de que los partidos de la derecha tradicional no están acostumbrados a tener que negociar. Un mensaje que en Chile Vamos no cayó del todo bien, aunque esperan continuar con el diálogo. Si ellos creen que está con respirador automático, bueno, yo seguiré siendo la persona que impulse, y nosotros como Renovación Nacional vamos a seguir impulsando, y Chile Vamos también, el que nos coordinemos. Aquí lo más importante es la responsabilidad de hacer todos los esfuerzos para llegar con un solo candidato. Lo que yo veo en este caso del Partido Republicano es una forma de presionar para intentar obtener más cupos, y lo que nosotros decimos es: dialoguemos sobre quiénes son las mejores personas. Ahí tiene que estar el esfuerzo. Esfuerzo que los republicanos dicen estar haciendo con propuestas en comunas como Recoleta, San Bernardo, Valparaíso y Viña del Mar. El partido liderado por Kast busca presentar candidaturas como la de su secretaria general Ruth Hurtado contra la carta oficialista Fares Jadwe, en la comuna administrada por el comunista Daniel Jadwe. Una opción que no llena el gusto a Chile Vamos, que incluso barajó la posibilidad de postular al UDI Joaquín Lavín, desafío que el otrora alcalde de Las Condes descartó. Recalcar que somos distintos. Hay algunos que hoy día están sacando cálculos, algunos que están peleando los cupos. Todos los distintos partidos están en cualquier cosa, menos planteando propuestas. Más allá de que con republicanos somos proyectos políticos distintos, pero podemos caminar juntos también a la vez, y así lo entienden las bases. Por eso es que insistimos que en la mayoría de las comunas tenemos que llegar a acuerdos. Acuerdos, por ejemplo, como los alcanzados en Las Condes y Santiago, donde el Partido Republicano salió a apoyar las candidaturas de Marcela Cubillos y Mario Desbordes, y optó por no presentar miembros de sus filas en la papeleta final de octubre. No se entienden las demoras a veces en definir candidatos en comunas que ya debieran estar desplegados y trabajando. Aquí el criterio para ganar las elecciones municipales debiera ser uno solo: unidad, y unidad en torno al mejor candidato en cada comuna. Las listas se definen ya absolutamente más o menos a final de junio. Que hoy día haya comunas que todavía estén dentro de las conversaciones es normal, pero ojalá dentro de las próximas semanas haya un acuerdo marco con el mayor número de comunas posibles, en donde, te insisto, que desde demócratas hasta republicanos tengamos ya una sola carta para apoyar. Y mientras en Chile Vamos se esperan que esa única carta para apoyar se defina pronto, en Republicanos, según su propio presidente, ya tienen claro que no participarán en todas las eventuales negociaciones, porque los problemas que han encontrado para un solo nombre no solo está en los candidatos a alcalde, también en gobernadores.
Qué alegría tenemos de mostrarles esto, no el paro en el Puerto Coronel, no es eso evidentemente lo que nos da alegría, sino nuestro nuevo sitio de cnnchile.com completamente remozado. Ahora vamos a profundizar en una noticia, pero hay un par más. Bueno, ven a la derecha ahí, ven esa foto con nuestros colegas, con Carola Urrejol y con Fernando Pausen, eso es porque ya las noticias en CNN Chile no solo se van a ver, también se van a escuchar porque van a ser pronto, no le vamos a contar más. CNN Chile Radio, ya viene esa novedad, y la otra, la de hoy día, con mucho cariño queremos destacar a este maravilloso sitio web que pueden ver remozado con toda la información más amigable. Un abrazo, una felicitación enorme para todo el equipo de CNN Chile Digital, porque de verdad está precioso el sitio y está muy útil, muy amigable y con muchísima información, así que entren, revísenlo. Va a seguir teniendo sorpresas, mejoras, novedades. En un ratito más ya vamos a tener, en unos días más vamos a tener un newsletter que se van a poder suscribir también ahí en la página web. Todas las secciones, los programas, todos nuestros conductores con contenidos ahí en nuestra nueva página web. Así que las felicitaciones de parte de todos al equipo digital de CNN Chile. Y hoy día, ¿qué destacamos? Vamos a destacar la noticia importantísima del puerto de Coronel. Ha habido una polémica enorme y la detallamos en la nota, que en este caso es de Rodrigo Miño Silva. Él firma esta nota en nuestro sitio web y que da cuenta de la respuesta también de la empresa que administra Puerto Coronel al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. El subsecretario dijo que la responsabilidad también tenía que asumirla la empresa por esta paralización. Este es un conflicto entre empresa y trabajadores por algunos cambios que ha hecho la empresa, cambios que desde el punto de vista de la empresa son su derecho a hacer y son positivos, como test de drogas, por ejemplo, como que no sean los sindicatos los que decían la asignación de turno, dicen que es injusto, que es un cambio en las reglas del juego. Los trabajadores, en definitiva, ya más de 50 días en paralización y por lo tanto lo que hoy día dijo en Tele 13 Radio el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue que tenían que asumir los costos, que tenían que gestionar mejor aquello, y el gobierno decidió enviar a la zona. Mañana va a estar el ministro de Transportes en terreno tratando de hacer que las partes se acerquen, pero la crítica desde la oposición y desde diversos sectores es porque no hacen uso de inmediato de la fuerza pública para despejar el acceso y que sea posible trabajar en el puerto de Coronel. Así es que revisen esta página web y esta nota que está muy interesante. Pero ayer le preguntamos por esto al ministro de Hacienda. ¿Por qué? Porque entre otras cosas se ha dicho del daño que implica esta paralización para la economía local, para la economía nacional, para la imagen de Chile en el exterior. En la entrevista exclusiva que tuvimos con el ministro de Hacienda, esto fue lo que nos dijo. El hecho de que hayamos tenido un bloqueo en el acceso a una infraestructura que es de carácter público, en el sentido que es una infraestructura al servicio de la economía, por supuesto que es grave, es a mi entender injustificable. Y lo que hay que hacer es manejar ese conflicto con todas las partes involucradas para que se resuelva. Ahora, en términos de orden público, el Ministerio del Interior ha presentado querellas, ha instalado un contingente policial a la entrada del puerto y por lo tanto ha ido dando las señales adecuadas. Ahora, los pasos siguientes los definirá el Ministerio del Interior. En otras materias, 136 familias fueron desalojadas de la toma 17 de mayo en Cerro Navia tras un masivo operativo policial. Desde el Serviu, en vivienda, comprometieron la entrega de un subsidio de aporte para el arriendo de 336.000 pesos por un año. Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto. Van a desalojar, nos van a desalojar. Barricadas, incendios, lanzamiento de bombas Molotov, enfrentamientos con piedras e incluso disparos. Fueron los registros que dejó el masivo desalojo de 136 familias de la toma 17 de mayo en Cerro Navia. Operativo marcado por los incidentes que terminó con al menos 2 personas detenidas, una por desórdenes y otra por una orden de detención pendiente. ¡Tenemos cabros chicos! Yo iba saliendo a las 7 de la mañana. Con mi hija iba saliendo al liceo. Venía carabinero y se puso a disparar al tiro la bomba lacrimógena. No respetó nada. Más de 70 niños dentro de la toma. Lo único que se defendieron fueron con piedra, que nos defendimos con piedra. Porque a base que nos estén tirando lacrimógena, nosotros tenemos que defender a nuestros niños y a nuestros adultos.
toma que se instaló a un costado de la avenida Costanera Sur en Cerro Navia a mediados de 2019, primero con un pequeño espacio del terreno, pero que 5 años después terminó albergando a más de 180 familias. Le explico, se cumplió la fecha, nosotros tenemos que darle cumplimiento a esto. La idea es que aquí... ¿Y por qué no hablaron eso cuando llegaron? Desalojo que ordenó la Corte Suprema en octubre del 2023, luego de acoger un recurso de protección del propietario del terreno. Los pobladores debían abandonar el predio en un plazo de 6 meses, es decir, a abril de este año. De lo contrario, se procedería al desalojo inmediato, un territorio complejo y que ha sido foco de delitos. El año pasado hubo un doble homicidio, han habido decomisos de armas y de drogas, también distintas amenazas a los vecinos del sector, de las poblaciones adyacentes, en torno a que les vamos a quemar las casas, de amenazas. Entonces, eso es una realidad. Compleja situación por la que desde el municipio dispusieron de albergues para las familias que así lo requirieran. Desde el Servio, en tanto, se iniciará desde este viernes la entrega de un subsidio de aporte para el arriendo de 336.000 pesos por un año. Que lo que va a buscar es que las familias, mientras les buscamos una solución definitiva, tengan esta medida paliativa de arriendo que se les va a entregar primero los primeros 3 meses este viernes 17 de mayo, que se va a depositar en sus cuentas. Hace como una semana llegaron unos correos diciendo que teníamos gestionado un GTT, que es un gasto de traslado transitorio, pero que uno tiene que tener un contrato de arriendo. ¿Y cómo va a tener un contrato de arriendo si vivo en la toma? Son 500 y tantos millones de pesos que nos tienen que dar. ¿Por qué con 500 y tantos millones no compran un terreno y nos instalan a nosotros? En ese paño en específico, donde está alojada la toma, previa a la llegada de los vecinos que se tomaron ese terreno, había un proyecto en construcción, un proyecto de un parque industrial. Es decir, en ese terreno no se podía construir viviendas, no se puede ni se podrá construir viviendas. Compleja situación habitacional que se ha vuelto una realidad ineludible. Según el Ministerio de Vivienda, en todo el país existen más de 1.400 tomas, 650.000 familias no tienen viviendas, de las cuales 114.000 se encuentran en campamentos. ¿Cuántos de los campamentos hoy día están con orden de desalojo por la Corte? 42 campamentos. Nosotros le hemos hecho ver a la Corte de distintas maneras que esto es muy complejo, porque la verdad que eso responde a necesidades. Y hacer, obligar a que haya de este tipo de soluciones es algo que puede generar fenómenos sociales muy duros. Soluciones habitacionales que urgen. Según detalló el MIMBU, a abril de este año se han finalizado más de 117.000 viviendas, 121.000 proyectos se encuentran en ejecución y 83.000 ya están aprobados para iniciar las obras. Lo anterior significa un avance del 45% del plan de emergencia habitacional. Estrategia que tiene como meta la entrega de 260.000 viviendas al 2026, un objetivo que, dice el Ejecutivo, podría haberse truncado si no coopera también la banca. Si el sector financiero estrangula la posibilidad del sector bancario de los créditos, no le da crédito a las empresas, pregúntale a las empresas que están presentes, si no les presta a las empresas y si no les presta a la familia en el caso de que hay crédito, la verdad que sin duda el plan de emergencia corre peligro cumplir la meta en los términos que estábamos. Es necesario pensar nuevos instrumentos que tengan justamente esa flexibilidad, que no necesariamente dependan de los bancos. Hay en países donde esto se ha hecho a través de mecanismos público-privados que permiten justamente dar más flexibilidad a sectores que muchas veces para los bancos no van a ser, desde el punto de vista de la rentabilidad, ser todo un sujeto de inversión. Crítico escenario en materia de viviendas que vive nuestro país y que se vio reflejado no solo en Cerro Navia. Este jueves, pobladores de Lo Hermida llegaron hasta la ribera del río Mapocho con carpas a modo de protesta, exigiendo también soluciones habitacionales permanentes. Nosotros representamos alrededor de 600 familias arrendatarias, allegadas sin casa de la población Lo Hermida, que estamos viviendo una situación realmente difícil, como se ha llamado una emergencia habitacional. Esto significa que es cada vez más difícil pagar los arriendos, que como sabe todo el mundo, han subido muchísimo. De las compañeras que están hoy día en la agrupación son mamás solteras, que tienen que salir a buscar el día a día el pan. Entonces, la gente a veces piensa que queremos todo gratis y no es así. Desafíos que parecen cuesta arriba ante una meta que se vislumbra lejana. Los desalojos en la toma 17 de mayo de Cerro Navia continuarán durante los próximos días, mientras que sus pobladores dicen esperan soluciones a largo plazo.
El presidente de la República, Gabriel Boric, reflexionó ante los diversos cambios de postura que ha tenido durante sus 2 años de gobierno, los que han sido cuestionados tanto por la oposición como a veces por el oficialismo. Todo esto tras una ilustración que se volvió viral al expresar las distintas etapas por las que ha transitado el mandatario en lo que lleva de gobierno. ¿Dónde dijo esto? Porque fue en un contexto además de una presentación de un libro. Bueno, todo ello nos va a contar Belén Saldías. Presidente, ¿existe metamorfosis o no en su carrera política? Es la pregunta que ronda por estos días al presidente de la República, Gabriel Boric. Sus constantes cambios de opiniones, que han sido criticados por algunos y valorados por otros tantos. Algo que quedó plasmado en esta ilustración que se volvió viral. Alusiones a su paso como diputado, su llegada al gobierno, críticas hacia su gestión y su respaldo a Carabineros es parte de lo que refleja. No sabíamos qué iba a pasar, entonces ese era mi sentimiento con él. ¿Qué va a pasar cuando esta persona se encuentre con la realidad? ¿Cómo se va a tomar el poder? Así ha sido, ha ido cambiando. No sabía dónde iba a terminar, entonces lo dibujé sin pensar, la verdad. Y salió este mutante cactus que representa la incertidumbre de quién eres. El revuelo de la imagen fue causado porque el propio mandatario la comentó. Allí señaló que no era lo mismo ser activista ni diputado a ser presidente y que había que asumir el cambio sin abandonar los principios. Sin embargo, no fue solo eso, ya que en sus actividades pactadas durante este jueves realizó varias reflexiones al respecto. Reitero algo que dije en nada, la política no es para fanáticos. Por eso es importante que todos seamos capaces de ceder en nuestras posiciones originales y llegar a consensos. Yo espero que este sea el año en que finalmente lo logremos en el Congreso. Denominadas volteretas del mandatario que han causado diversas críticas en el mundo político desde la oposición, pero también desde el propio oficialismo. Si bien se reafirma la necesidad de cambiar posturas para llegar a los acuerdos necesarios, también se apunta que la esencia base no debe ser modificada. En el nada el presidente Boric señaló que la política no era para fanáticos y yo concuerdo con aquello. Él ha tomado decisiones, no solo ahora como presidente, recordemos el 15 de noviembre cuando firmó contra su propia coalición, los líderes toman decisiones difíciles contra la opinión pública incluso. Lo importante es que se mantenga la esencia, que se mantengan las convicciones, que se mantenga el contenido. Yo le di me gusta a la publicación porque la encuentro que dentro de todo es parte de lo que los artistas destacan frente a la realidad de nuestro país. Y es que incluso la apertura para llegar a los acuerdos fue valorado por el expresidente de Colombia, quien está de paso por el país para participar en la presentación de un libro, instancia en la que compartió junto al jefe de Estado. Presidente, yo se lo digo de corazón, usted ha sorprendido al mundo. De usted no esperábamos ese talante tan republicano y esa madurez política que usted ha tenido. Aquí se ha cuestionado, por ejemplo, la postura del presidente en temas como la seguridad y el crecimiento económico. En la oposición valoran la apertura a cambiar, sin embargo critican que esto sea algo reactivo. Bienvenido muchas de las volteretas del presidente Boric, sobre todo, por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana, y esperamos que estas volteretas se representen ahora en un cambio de discurso donde deje de hablarle a grupos identitarios y comience a hablarle a la gran cantidad de chilenos que hoy día ve, por ejemplo, en temas de seguridad, economía o empleo, la principal preocupación. El cambio lo tiene según le conviene el día. Si hay un problema, a modo de ejemplo, con los pescadores, él se viste de pescador. Si hay un problema en la minería, él se viste de minero. Imagen que refleja a ojos de la ilustradora lo que ha pasado durante estos años de gobernanza del presidente Gabriel Boric, pero que también podría indicar el camino que seguirá en estos cerca de 2 años que aún le quedan, según expertos. Este conflicto entre lo que le gustaría hacer y lo que se ve obligado a hacer por la realidad. No le queda cómodo el traje del realismo político, a él le queda mucho más cómodo la libertad del idealismo y por lo tanto ese conflicto se va a mantener. Yo creo que hacia el final de su mandato. Una nueva polémica en la que se ve envuelto el mandatario a solo días de que realice una nueva cuenta pública, momento en el que podría reafirmar parte de sus convicciones y también sumar cambios de postura. La Fiscalía Metropolitana Sur abrió una investigación por presunto tráfico de influencias al interior del hospital del Sotero del Río. La indagatoria llega después de que se dieran a conocer la eliminación de miles de interconsultas de la lista de espera. Los detalles en el informe de Macarena Román.
Volvió el frío y también los problemas para la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Osvaldo Salgado tuvo que responder por la supuesta eliminación de la lista de espera de más de 323.000 interconsultas del Hospital Sotero del Río. Esa enorme cantidad de personas que estaban en una lista que el hospital tenía, que era paralela, gran parte de esas personas no correspondía a estar en una lista de espera de la que nosotros tenemos registrada y que son para consultas nueva especialidad y para cirugías. Además, la autoridad asegura que otras de las interconsultas eliminadas fueron por alguna de las 19 causales legales o administrativas establecidas en nuestro país. Aún así, el hecho provocó el inicio de un sumario mandatado por la cartera y la apertura de una investigación. La Fiscalía Regional Metropolitana Sur inició una investigación penal de oficio por el delito de tráfico de influencias para indagar las presuntas irregularidades registradas en el Hospital Sotero del Río de Puente Alto en relación a las listas de espera de atención médica alteradas o eliminadas. Lo que sí se reconoce desde el MinSal es que dentro de estos casos analizados hay cerca de 20.000 prestaciones que debieron estar en la lista de espera oficial. Del total de casos, hoy día son poquito menos de 20.000 las que efectivamente son personas que debieron estar en la lista oficial y que ya se trasladaron a esa lista oficial, y hay un programa específico para sacar de esa lista de espera a las personas que fueron afectadas. Los funcionarios del Hospital Sotero del Río aseguran que hubo ciertos errores de digitalización, pero insisten en que la gran mayoría de los egresos de la lista de espera están acorde a la ley. Exactamente, lo tenemos que reconocer. ¿Y en qué lugar no hay errores? ¿Ya? Incluso es más, por ejemplo, siempre se nos ha criticado a los médicos las formas de escritura. Hay muchas que se eliminaron porque no se entendían, otras porque no tenían teléfono para ubicar al paciente y otras que no existían. Y muchos pacientes han tenido que ser reingresados por eso mismo, porque fueron un error de digitalización nada más. Pero para los pacientes es más que un problema de digitalización. Tiene que investigarse y que haya justicia. No, está bien que investiguen, que se aclaren las cosas y que arreglen el sistema público. Es demasiada la plata que pierden en políticos, roban y la gente de población se muere esperando una hora médica. Ninguna respuesta, eso no es indignante, es un atentado contra la salud, tanto de los chilenos como los residentes extranjeros que tenemos acá, que tenemos derecho a la salud. Estas eventuales irregularidades han provocado la petición de renuncia al director del Hospital Sotero del Río, Luis Arteaga, decisión que aún no se habría concretado y que funcionarios se reprochan. Estamos por respaldar la gestión, porque fue el que se hizo cargo de esto. Nosotros le exigimos a nuestro director que no lo acepte, que él no tiene que firmar nada, y en esa estamos. Hay otros que han ido más allá apuntando hacia la salida de autoridades. Estamos frente a una situación que además de indignante es gravísima. Y por eso, si hay autoridades del Ministerio de Salud que supieron esto antes y no hicieron nada, debieran ser apartados de sus cargos. Yo no estoy pensando en renunciar por esta causa ni por otra. La Contraloría investigará un conjunto de hospitales para saber si están cumpliendo los protocolos de la lista de espera. Un caso en el Sotero del Río que se suma a lo conocido a principio de este año, donde unos 4 funcionarios del recinto entre el 1 de abril del 2022 y 31 de marzo del 2023 se saltaron la lista de espera para su propio beneficio o el de un cercano. Bueno, la Dirección Meteorológica emitió una advertencia por heladas entre las regiones de Coquimbo y Biobío. Se espera que las temperaturas desciendan hasta menos 4 grados en algunos sectores. Este fenómeno se explicaría por un anticiclón frío que se fortalecería por las noches despejadas y los vientos débiles. Se pronostica que las bajas temperaturas se extiendan hasta el domingo, mientras que para la próxima semana se espera lluvia en la zona centro-sur. Por otro lado, la sección meteorológica agrícola realizó una serie de recomendaciones como mantener cerrados los invernáculos, postergar los trasplantes de hortalizas y evitar el ingreso de animales a lugares con escarcha o hielo. En un tema completamente distinto, la Corte Suprema acogió la acción judicial presentada por los vecinos del barrio San Borja contra el municipio de Santiago, que desde ahora deberá asegurar el arreglo y mantenimiento del sector ubicado en pleno centro de Santiago. ¿De qué se trata esto? Daniela González. Todo esto
era Prado. Era Prado donde los vecinos veníamos a hacer picnic, a sentarnos mientras paseábamos nuestros perros. Es el relato de una vecina del barrio San Borja que recuerda casi con nostalgia cómo se disfrutaba del parque que lleva el mismo nombre, que está enclavado en el centro de la capital y que hoy es el foco de atención después que la Corte Suprema ordenara a la Municipalidad de Santiago hacerse cargo de arreglos, mantención y seguridad en el sector. Acá no solo el feísmo y el abandono del espacio público atraen delincuencia, sino que se mantiene la delincuencia. Se instalan rucos, tenemos tomas completas instaladas y no se sacan. Los reclamos son constantes y no vienen a retirarlos. Retiran uno cada 6 meses, pero se instalan más y no hay una constancia en la fiscalización y en las acciones. Lo que pedimos específicamente es gestión y trabajo. Ese trabajo, cuando tú dices estoy retirando rucos, estoy limpiando el espacio público, debe ir acompañado de fiscalización constante. Claramente acá se perturbaron las garantías constitucionales de los vecinos del sector, de forma que la municipalidad tampoco hizo nada para protegerla. Después de múltiples reclamos, ellos interpusieron esta acción y lo que la Corte Suprema viene a dictaminar es a restablecer el imperio del derecho. El barrio San Borja, ubicado entre las calles Portugal, Alameda y Vicuña Maquena, tenía un aspecto distinto hace un par de años. La Corte Suprema mandató al municipio implementar un plan de medidas y seguimientos para proteger a los vecinos del barrio San Borja. Estos reclaman el derecho a la vivienda y la integridad física y psíquica de quienes viven en el sector. En el Parque San Borja y en la remodelación San Borja hemos realizado una serie de acciones. Dentro de ellas, el retiro de una botillería justo al frente del parque, en Plaza El Pedregal, que generaba muchos problemas para la comunidad. Y especialmente el Quiero mi barrio del barrio San Borja, que fue un anhelo que teníamos como vecinos, vecinas y como municipalidad, y por tanto le solicitamos al Ministerio de Vivienda poder contar con un Quiero mi barrio, que es una inversión de más de 2.000 millones de pesos. A diario el sector San Borja es utilizado especialmente para el paseo de perros o para el deporte, por eso es que los vecinos tienen opiniones divididas. O sea, ese recurso viene muy bien porque en verdad desde hace más de 2 o 3 años el parque ha desmejorado. Su infraestructura, sus servicios, hay mucha delincuencia en la noche, hay gente que se pone a tomar, hay gente que se pone a bailar dentro de acá. Que mira, como a simple vista se le podría sacar más provecho, incluso siendo porque al lado está como la Plaza Carabineros, tengo entendido, entonces yo creo que podría ser más provechoso. O sea, yo no veo que esté mal cuidado, la verdad. Creo que igual la gente que cuida acá se preocupa, como te digo, el tema de la limpieza. Yo no lo veo sucio. Mucho indigente. Yo trabajo hace 2 años y medio acá. Mucho indigente por todos lados. Pero ahora limpiaron y hay muy poco, casi nada. Igual es peligroso porque nosotros salimos la noche a las 9:30. Entonces igual era temeroso porque se ponen a pedir. Por 4 votos a favor y 1 en contra, el máximo tribunal aceptó el requerimiento de los vecinos, algo que según dicen es muy importante y el primer paso para una recuperación real del espacio. Yo creo que estamos con un problema de prioridades, ¿no es cierto?, si no hay una organización social potente, porque por eso que aquí hay una señal importante, que la Corte Suprema se pronunció, y eso dice que tenemos una organización social o junta de vecinos que está actuando, y que yo creo que eso es un primer paso para conseguir recursos. Pero tenemos una dinámica que como que no nos deja salir del problema. Un problema que el Parque San Borja ha enfrentado en otras ocasiones, como en marzo del 2012, cuando el joven Daniel Zamudio fue encontrado con graves heridas producto de una golpiza que recibió, heridas que le causaron la muerte. Quizás esta vez la intervención de la justicia ayude a mejorar la calidad de vida de los vecinos del sector. Hartos temas que conversar junto al diputado Jorge Alessandri. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos, diputado de la Unión Demócrata Independiente. Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes por el contacto. Tenemos varios temas en la agenda. El primero quiero preguntarle cuál es su opinión sobre la ratificación de algo que escuchamos en la cuenta presidencial pasada, y era que se iba a presentar antes de septiembre un proyecto de CAE. No sabemos todavía si va a consistir en reprogramación, la verdad, o condonación. Eso no lo sabemos, no sabemos los detalles, pero quiero preguntar si estaría dispuesto a algún tipo de condonación o algún tipo de reprogramación de deudas.
Mire, yo creo que este tremendo anuncio sucesivo, porque lo anunciaron en campaña, lo anunciaron el primer año, el segundo año, ya vamos en el tercero, ha provocado mucho daño porque muchas personas dejaron de pagar el crédito con la expectativa de que se lo iban a perdonar. Y evidentemente eso ha agrandado la deuda. Y hoy día, si usted va a condonar, porque todos los años cuando nos acercamos a la cuenta pública, alguien del gobierno promete que ahora sí que sí va a ingresar el proyecto, finalmente, ¿qué le dice usted a esos pocos que sí pagaron? ¿O qué le dice usted a los que tienen moroso el crédito, a los que tienen al día el crédito? ¿Cómo se va a hacer la diferencia? Los que encontraron trabajo, los que no lo han encontrado. Yo creo que la plata del fisco es escasa, hay que priorizar y evidentemente fue una mala señal del presidente porque lo prometió y no lo hizo. Y eso provocó un tremendo descalabro en la cobranza. Ahora, usted, de nuevo, con este planteamiento general, ¿estaría disponible para condonar o reprogramar o para nada en aquellos casos, por ejemplo, en que sean más dramáticos? Por ejemplo, los jóvenes que las carreras después no existían o que no tienen ningún tipo de empleabilidad o que no era la promesa y que terminaron pagando intereses importantes. ¿Hay algún caso en el que usted sí crea que se le debe dar solución o nada? Por supuesto que sí, y el CAE se convirtió muchas veces en una mochila imposible para las familias, pero en la época del presidente Piñera ya se hicieron los cambios más importantes. Que nadie pague más de 10% del sueldo que está ganando. Que nadie pague por más de 15 años, si todavía queda deuda 15 años después de haber empezado a pagar, te financian la deuda. Si usted me pregunta, ¿usted metería la escasa plata que tiene el Estado en la universidad o en sala cuna? Yo la metería en sala cuna porque es un primer piso. Usted no puede remodelar el tercer piso de la casa si no ha construido el segundo y el primero. Y creo que este énfasis en el que Chile lleva los últimos 10 años de poner todas las fichas en la educación superior, al final abandonó bastante la educación preescolar, la escolar, y finalmente no ha sido un buen plan, a mi juicio. Diputado, entonces, para entenderlo bien, usted dice, ya se hicieron a su juicio los cambios que se le tenían que hacer al CAE y reconoce que fue una mochila para las familias, pero a la vez dice, ya se le hicieron los cambios. Entonces, hoy día, ¿está dispuesto a apoyar algún tipo de proyecto relacionado con el CAE o nada? Sí, claro, el caso que usted me pone de esa carrera de criminalística, por ejemplo, que no existía, eso es un fraude. Esas personas se endeudaron, llevan la mochila y la mochila no sirve de nada. Entonces, por supuesto que en esos casos específicos hay que hacer algo y el fisco tiene que hacer un esfuerzo, pero me gustaría que también se pudiera premiar al que está al día, se pudiera premiar al que hizo el esfuerzo de, a pesar del anuncio del presidente cuando era candidato, que siguió pagando. Y por supuesto con estas reglas de que usted no pague más del 10% de su sueldo por más de una cierta cantidad de años. ¿Usted coincide con Óscar Landerreche que es inmoral hacer condonación? No, el Estado hace muchas condonaciones en impuestos, en intereses, en muchas materias. No tiene nada de inmoral hacer condonación. Lo que podría ser inmoral es decirle a todos los que sí pagaron que van a ser tratados igual que los que no pagaron. Tiene que tener un beneficio mayor ponerse al día o mantenerse al día. Quiero llevarlo a otro tema de la contingencia. Quiero preguntarle respecto de las listas de espera. Si le satisfacen las explicaciones dadas hasta ahora por las autoridades que igual inician un sumario, que esto igual lo va a ver Contraloría, lo va a ver también la Fiscalía, que anunció una investigación desformalizada por ahora. ¿Y qué medidas van a tomar? Porque ya hay algunas anunciadas. Bueno, explicaciones, por supuesto que no nos dejan conformes. Cuando usted está en una lista de espera, hay formas de salir de esa lista de espera, que lo operen efectivamente, que le hagan la cirugía o fallecer esperando. Y eso también ocurre en nuestro país, que hay personas que mueren y por supuesto que salen administrativamente, y eso ha pasado en gobiernos anteriores también. La novedad de este caso, y el Ceremi habla de que serían solo 20 y tantos mil, es que personas que estaban esperando una interconsulta son retirados de la lista de espera sin saber ellos que han sido retirados. Son personas que no se les hizo la consulta, tampoco se les operó y tampoco murieron. Por lo tanto, evidentemente nosotros tenemos que llegar hasta las últimas explicaciones
desde la Cámara de Diputados vamos a pedir responsabilidades políticas, porque eso es lo que la Cámara de Diputados pide, y como bancada estamos trabajando, juntando las firmas para una comisión investigadora sobre estos temas. Usted recordará que el 2013 la Contraloría también determinó que en el Hospital San José se habían reducido de manera artificial listas de espera. O sea, pareciera ser que no es primera vez ni en el primer gobierno. Efectivamente, ha pasado antes, por eso yo le hacía la diferencia. En ese caso, si mal no recuerdo, estaba el ministro Mañalich y después con Santelices, pero eran las personas que fallecían que salían administrativamente de la lista. Aquí pasa algo distinto. Te sacan sin operarte, sin hacerte la consulta y sin fallecimiento. Por lo tanto, esa es la novedad respecto a los casos anteriores. Sí, todavía recuerdo que en esa época hubo también algunas acusaciones de que no eran solo los fallecidos, pero en fin, era para hacerle el punto que, siendo gravísimo y debiendo investigarse, obviamente, lamentablemente podría ser tal vez algo que haya ocurrido en varias ocasiones, y también hay que ver si no ha ocurrido en otros centros asistenciales, que es algo que se comprometió también a hacer el análisis el gobierno con otros centros asistenciales. Nuevo tema, coronel, quiero preguntarle cómo evalúa usted que se ha llevado este tema, porque ayer el ministro de Hacienda acá en CNN Prime decía que le parece que es inaceptable, que no es presentable, pero a la vez también él señalaba que era Interior efectivamente el que tenía que ver el tema, pero decía que, y hoy día decía el subsecretario Monsalve, subsecretario del Interior, que sí han hecho cosas, que han intentado acercar a las partes, recalcaba que este es un conflicto entre la empresa y el gobierno, y básicamente el tema de quién despeja y cuándo se despeja estaba vinculado a las acciones que se llevan, a las querellas presentadas, ya cómo se lleva también finalmente ante la justicia esto por parte de la empresa y también lo que le corresponde al gobierno. Yo veo aquí lo que veo en la mayoría de los problemas que enfrenta el gobierno. Primero, las dos almas enfrentadas. Una alma más refundacional, más frente amplio, que dice echémosle toda la culpa al privado y digamos que es un problema entre privados. Otra alma, que es el alma más concertacionista, que entiende, porque han habido paros portuarios, camioneros en tiempos del presidente Lagos, de la presidenta Bachelet, que tiene que actuar, que tiene que mediar, que tiene que sentarse a la mesa con el privado, y cuando hay toma de carreteras o toma de algo tan estratégico como un puerto, tiene que interceder el Estado. Yo siento que Economía e Interior no conversan los ministerios, y siento que hay una diferencia de opiniones que finalmente nos tiene por demasiados días con un puerto importantísimo parado, y los argentinos, salía hoy día en la prensa, por supuesto que se han visto afectados en cientos de millones de dólares para sacar sus productos, pero ya están buscando otro puerto para salir de otra manera con sus productos. Por lo tanto, ya no van a volver a ese puerto chileno, y estamos no solamente perdiendo mercadería, perdiendo fruta que se está pudriendo, perdiendo productos, sino que los países que nos usan para salir van a buscar otra solución en el futuro, y eso nos va a dejar, por supuesto, que con mucho menos comercio. Entonces yo le pediría a los ministerios que se coordinen, que se pongan de acuerdo. Por supuesto que el privado es en parte culpable y tiene que estar sentado a la mesa, pero el Estado, dado que es algo estratégico, no se está yendo a paro una panadería, se está yendo a paro un puerto estratégico para nuestro país. ¿Y cree, como el subsecretario Monsalve, que hay una responsabilidad de la empresa también en que esto no se haya solucionado antes? Por supuesto que sí, pues si la empresa concesionaria tiene que estar negociando con sus sindicatos, pero Economía, Interior, el Estado, el gobierno de turno, tiene que estar ahí impulsando, porque es demasiado grave que pare un puerto tan importante por tantos días. Tiene que ser parte de la mesa, cada uno haciendo su pega, el privado en lo que le competa y el Estado en el orden público, en el restablecimiento de las rutas, de las vías, del ingreso, de la salida a ese puerto. Es una mesa en que caben todos. Ahora, ha habido situaciones, por ejemplo, paro de los camioneros, en que no ha habido la misma dureza de su sector para juzgar esos paros, y con tomas también de carretera. No voy a encontrar en mi caso ninguna... No digo en su caso, dije en su sector. Usted sabe que sí, por algo le digo su sector, no le digo a usted. Yo pienso que cuando es estratégico, como tomarse una carretera importante de Chile, tomarse un puerto, un aeropuerto, una estación de trenes o de metro, hay que actuar de inmediato, hay que despejar de inmediato, y así lo hizo el presidente Lagos en el famoso paro
de los camioneros, Jorge Burgos era subsecretario en esa época, así lo hizo la presidenta Bachelet. Yo sentí que el gobierno del presidente Boric titubeó con esto del puerto, se notó desorganización y se notó la presencia de las dos almas. Esa cuña mediática de echémosle la culpa al privado y por otra parte Monsalve diciendo, mire, aquí hay que restablecer el orden público. Y esa diferencia de opinión entre las dos almas, finalmente el costo de eso lo paga Chile. Ojo que fue Monsalve comercio. Fue Monsalve el que responsabilizó en todo caso en esta ocasión a la empresa. Efectivamente, pero también es Monsalve el encargado de despejar las vías, de mandar a carabineros, de aplicar la fuerza. Lo llevo al tema del fast track de la agenda legislativa de seguridad. ¿Qué es lo más importante y cuán rápido se puede realmente llevar adelante? ¿Qué es lo prioritario para usted aprobar? Hemos avanzado bastante estas 2 semanas, ¿cierto? Por el lamentable hecho que ocurrió en el sur, pero ley antiterrorista pasó del Senado a la Cámara, el Ministerio de Seguridad al revés, pasó de la Cámara al Senado, son leyes tremendamente importantes, la ley de inteligencia, también ha enviado un proyecto al gobierno sobre inteligencia artificial y cómo vamos a aplicar las tecnologías. El Ministerio de Seguridad está prácticamente listo. En la ley antiterrorista estamos en una discusión sobre el ámbito de su aplicación. Ha venido Amnistía Internacional, el INDH, a decirnos cómo hacer la diferencia entre crimen organizado y terrorismo. Estamos en esa discusión, pero yo pienso que es muy importante lo que se avanzó en estos 14 días y que podamos completar esa agenda que se puso la ministra Tobá con el senador Coloma en su momento. Estos 32 proyectos de ley, muchos ya están funcionando, como la ley Naim Retamal, como la ley de usurpaciones. Han habido diferencias y creo que podemos en este semestre, o sea, lo que queda de mayo y junio, poder sacar todos los proyectos pendientes. Diputado, lo llevo a la negociación municipal. Desde Republicanos dijeron que la mesa en que están negociando ellos con Chile Vamos está con respirador mecánico, que está, o sea, muy mal y que ustedes además no ceden, dice el presidente de Republicanos. ¿Qué responde usted? Yo le diría que de 345 comunas, en 250 más o menos, Chile Vamos ya tiene acuerdo, tiene un candidato más fuerte de uno de los partidos. Deberíamos entender, junto a republicanos, amarillos, a demócratas, a otros partidos, que si no es en unidad, se ponen en riesgo las alcaldías. Por supuesto que en este sistema fragmentado que tenemos, muchos partidos se ven en la tentación de llevar candidatos a alcalde o a gobernador que van a perder, pero quedan muy bien posicionados para diputado o senador en el año siguiente. Y esa es una tentación que yo estoy viendo en todos los partidos, incluido el mío, pero que al final te debilita las listas de alcalde y las listas a gobernador. Por lo tanto, yo llamaría a los partidos a pensar en ganar esos puestos, a llevar al más fuerte en cada una de las regiones o cada una de las comunas. ¿Han sido ustedes los que no quieren ceder o usted también cree que ha sido inflexible Republicanos? ¿Quién no cede? Yo creo que se da en cada comuna, en cada caso. Como le digo, hay unas 90 comunas que están en discusión. Las formas en que tú puedes elegir el más fuerte puede ser primaria, encuesta. Entonces estamos ahí en ciertos nudos, pero quedan todavía varias semanas y estamos dentro de los tiempos normales. ¿Es verdad que le plantearon a Joaquín Lavín ir por Recoleta? Se lo pidieron varias personas, efectivamente, pero desde el día 1 no estuvo dispuesto. ¿Y usted cree que hay que levantar un candidato de Chile Vamos o apoyar a Ruth Hurtado de Republicano? Bueno, hay un candidato de Chile Vamos. Yo creo que hay que ver si es por encuestas o de algún otro mecanismo para elegir el más fuerte, el más competitivo para ganarle al señor Jadwe, que no es Daniel Jadwe, sino que el mismo apellido, ganarle a ese candidato con el que sea más fuerte y esté más preparado. ¿Y no tiene opinión formal al respecto? No, es parte de la negociación. Recoleta es una de esas comunas en que todavía no hay acuerdo, que está sobre la mesa. En mi partido, Javier Macaya, el que lidera esa negociación. Y yo creo que hay que buscar al más competitivo, elegirlo pronto para que pueda empezar a hacer campaña y ganar en octubre. Sí, lo decía yo porque si Republicano está apoyando ahora a Mario Desbordes en Santiago, si se accedieron también de alguna manera no
en otras comunas también a apoyarse o allanarse, ¿no sería un gesto de vuelta a apoyar al candidato republicano en Recoleta? Pero usted me dice que eso está todavía en estudio. Quiero preguntarle por un caso de su hermano, que es de Renovación Nacional, está postulando una primaria, tienen que hacer una primaria en Lo Barnechea, y ha habido hartos enfrentamientos, han habido acusaciones hacia el candidato de su partido, Ward, y no, parece que no ha sido muy tranquila la competencia. ¿Cómo califica usted lo que ha pasado con este proceso, que es, para explicarle a la gente, de primarias? Es aquellos casos en que hay una primaria dentro de Chile Vamos para definir al candidato en Lo Barnechea. ¿Cómo ha sido esa competencia? Claro, hay muy pocas primarias en la región metropolitana. Lo Barnechea es uno de esos casos. Chile Vamos presenta dos candidatos, que es el ex concejal Carlos Ward y el ex alcalde Felipe Alessandri. El que gane de ellos dos el 9 de junio va a ser el candidato que va a ir a la elección de octubre, y muchas veces en las primarias se producen roces, se producen altercados entre los equipos, y evidentemente en estas últimas 48 horas subió el volumen de esos altercados, y Cristóbal Lira anunció ayer en la prensa que estaba pensando pedir suspender su militancia para dejar quedar en libertad de acción, básicamente. Que no por ser alcalde UDI estaba obligado a apoyar al candidato UDI, sino que pedía que le respetaran su opinión, que le dieran esa libertad, y eso a raíz de ciertas estrategias, tácticas de campaña que el alcalde Lira no evaluaría bien, que no miraría con buenos ojos. Yo creo que es muy importante mantener las reglas del juego, seguir en paz en una campaña constructiva, y el 9 de junio, gane quien gane en Lo Barnechea, todos los de Chile Vamos vamos a estar detrás de él. Yo lo que le pregunto es si su correligionario Carlos Ward, candidato a estas primarias por Lo Barnechea, desde la UDI, ¿usted siente que ha hecho campaña limpia o no? ¿O qué le pediría? Bueno, yo evidentemente soy militante de la UDI, pero también soy hermano de uno de los candidatos, ¿cierto? El exalcalde de Santiago. Yo he visto actitudes en la campaña de mi correligionario que no son las que yo recomendaría para una campaña política. Lo importante, reitero, es que hay una campaña limpia, una campaña transparente, y que el 9 de junio el que gane sea el próximo alcalde de Lo Barnechea. ¿En qué sentido actitudes que no son adecuadas? Bueno, publicaciones que se dieron en redes sociales, citas al candidato Felipe Alessandri que no eran reales, o grabaciones cortadas para mostrar ciertas frases antiguas de él y sacarlas de contexto, cosas de ese tipo que están tan de moda hoy día con los fake news y con lo que usted puede hacer con la voz de alguien que hay en Facebook, en fin, en las redes sociales, ese tipo de cosas. Eso es como campaña sucia. No es la más limpia que me ha tocado ver, pero evidentemente yo creo que va a haber un cambio de rumbo en las dos candidaturas. Este llamado a atención de Lira al fair play, yo creo que fue escuchado en las dos campañas, y se va a ver en las 3 semanas que faltan algo muy distinto, y con Lira con esa libertad de acción que le da lo que él proponía ayer para poder apoyar al candidato que mejor le parezca. Ahora, ¿yo me equivoco si era un llamado, si entiendo que era un llamado de atención de Lira a Ward? Así lo entendí yo también. Perfecto. Cierro preguntándole, diputado, ¿qué espera para la cuenta pública? ¿Es la última? Técnicamente no, pero sí es como la última en que se pueden hacer anuncios, porque después viene la final, en que son más bien del gobierno que sea, de cierres de ciclo, de balance. Entonces, ¿qué esperaría usted para esta cuenta pública? El presidente ya nos sorprendió en su tercer año en la ENADE, diciendo que en este tercer año había entendido que sin crecimiento los países no salían de la pobreza. Tremendo avance, nos habría gustado que lo entendiera eso el primer año. Ahora, en materia de seguridad, nosotros esperamos que no venga a prometer, sino que venga un poco a rendir cuentas, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, y que esta transformación de la que han hecho tantos artículos en los diarios, ¿cierto? Que el presidente Boric que entró no es el presidente Boric de hoy, que se habría moderado, que ahora apoya a Carabineros. Nosotros le vamos a pedir que en la cuenta pública anuncie un alza de sueldos importante para los Carabineros, ya sea en forma de bono trimestral o de alguna forma, para poder subir los salarios y reconocerle los horarios, los feriados,
el tipo de trabajo que tienen, vamos a exigirle también que en términos del CAE empiece a dar la verdad de lo que van a hacer, porque ya llevamos año 1, promesa de condonación, año 2, promesa de condonación, el año 3 no puede seguir prometiendo condonación porque los 3 o 4 que quedan pagando no van a pagar. Y por supuesto, dado que entendió que el crecimiento es importante, la agenda pro empleo y pro crecimiento. No podemos seguir creciendo al 0,2, al 1, al 1,5. Chile necesita recuperarse y la única forma es con crecimiento económico. Como decía el presidente Lagos, sin crecimiento el resto es música. Y para cerrar, un bonus track que se me había quedado en el tintero, no creo que se me quede en el tintero, yo quería preguntarle si es que la UDI apoyaría a Felipe Guevara si es que finalmente termina siendo candidato a la alcaldía de San Miguel, como se ha comentado. Yo entiendo que no es candidato a la comuna de San Miguel, he visto algunas publicaciones, pero entiendo que no es candidato de Chile Vamos en ninguna comuna, no hay primaria en esa comuna y evidentemente que una persona que está siendo investigada no debiera, a mi juicio, ser candidata a nada, concejal, core, gobernador, alcalde, nada de elección popular. Clarísima su opinión, se refiere justamente a esta investigación por los 200 millones de pesos en clases de Zumba que ha llevado incluso la incautación de computadores en el gobierno regional por una investigación que se sigue bajo la administración de Felipe Guevara, que también tuvo ese cargo anteriormente. Muchísimas gracias, diputado Alessandri, por esta conversación con Agenda Abierta aquí en CNN Prime. Muchas gracias a usted, que esté muy bien. Buenas noches. Bueno, en Chile se llevó a cabo el primer trasplante combinado de hígado y corazón exitoso. El paciente es un hombre derivado desde Antofagasta por insuficiencia cardíaca y cirrosis hepática. ¿Cómo fue posible y qué alternativas abre este procedimiento? Su historia en la nota de Magdalena Fuensalida. Tuve 5 meses y el problema salió el corazón e hígado, esperando que saliera un donante. Así que se había esperado hasta el último y salió el donante y aquí estamos. Mario es el primer paciente en Chile en recibir un trasplante combinado de hígado y corazón. Se trata del segundo proceso de este tipo en toda Latinoamérica. El primero fue en Brasil. Un procedimiento que duró más de 11 horas e implicó la participación de un gran equipo médico. Hay que pensar que esta es una cirugía que es de 2 órganos, por lo tanto es un pabellón, ¿cierto?, muy complejo, que requiere muchas horas de trabajo, muchas horas de planificación. El Instituto de Trasplante funciona en base a diferentes especialidades, pero no solo médicas, sino que también hay psicólogas, hay asistente social, y cada uno de ellos tuvo que estar al tanto del paciente. Una intervención que le dio otra oportunidad a Mario. En 2022 comenzó con molestias en el trabajo, fue al Hospital del Cobre y luego derivado a Antofagasta. Presentaba una insuficiencia cardíaca y cirrosis hepática. Tuve 2 meses y esos 2 meses mal, totalmente mal. Prácticamente me disociaron. Fueron meses muy fuertes, tanto para él y bueno, yo que tuve que estar ahí al lado de él. Fue una incertidumbre en qué va a pasar mañana, si va a estar o no va a estar. Fue cuando decidieron trasladarse a Santiago y donde finalmente llegó un donante. Una realidad que viven miles de pacientes a nivel mundial. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, anualmente se realizan más de 150.000 trasplantes de órganos sólidos en todo el mundo. Sin embargo, esa cifra representa menos del 10% de las necesidades globales. Actualmente en Chile, alrededor de 2.200 personas se encuentran en lista de espera. Y si bien las cifras de trasplantes en relación a la necesidad ha aumentado, aún falta por avanzar. Las cifras de donación, como te decía, 10 donantes por millón, 190 donantes efectivos, más de 500 trasplantes, nos permite mirar el futuro con cierto nivel de esperanza de que podemos seguir creciendo, porque si bien es cierto, hay una mejoría, todavía es poco para la cantidad de gente en listas de espera, y eso, la necesidad de trasplante en todos los países es una realidad.
Si bien el trasplante combinado no es nuevo en el mundo, el poder realizar esta cirugía de alta complejidad en el país abre las posibilidades para cientos de pacientes y futuras nuevas tecnologías. Estamos contando con nuevas tecnologías, por ejemplo, de soportes ventriculares previo al trasplante cardíaco. También estamos contando con tecnologías para recuperar órganos, no solamente órganos como por ejemplo el pulmón, ya, sino que también recuperar órganos como son el corazón. Estamos ahora en etapa de desarrollo y probar mecanismos de transporte de órganos desde lugares alejados del país, con la finalidad de poder procurar que más pacientes puedan ser donantes y también más pacientes finalmente se beneficien de esas tecnologías. En Chile, por ley, desde los 18 años eres donante de órganos y tejidos. Aún así, expertos apuntan a que las cifras siguen siendo bajas y que al momento de solicitar la donación muchas familias se oponen, cuando pueden llegar a marcar la vida de muchos. En algunos ratos igual le decía que fue una mala pesadilla, pero ahora mirando hacia adelante nomás, pensando en que se vienen cosas mejores. Doy gracias a la familia por la persona que también se dio a los órganos, porque eso es importante, porque si esa persona no donara los órganos, el resto yo no estaría acá en ese momento. Hay una segunda oportunidad de volver a hacer diferentes las cosas. Me niego a dar esta noticia. No tengo que darle igual nomás, pero me niego. No estoy de acuerdo con esto. Fíjense que la comida brasileña destronó al pastel de choclo como el mejor guiso del mundo en un ranking suyo por ahí, Taste Atlas. ¿Quién lo conoce? Bueno, que en su lista, es súper conocido, eso es lo peor, que en su lista 2024 entrega varias sorpresas que vamos a revisar a continuación en el informe de Pablo Figueroa. Imágenes que generan apetito para algunos, cariño para otros y en general representan respeto. Es que el pastel de choclo es de sus infalibles tanto en tradición como en representar buen sabor. El que solía ser el rey de las últimas ediciones de la lista de la reconocida guía gastronómica internacional Taste Atlas dejó de ser el mejor para sus comensales, porque si el año pasado fue el primero, ahora hay nuevo monarca. ¿Quién es? El escondidinho brasileño. Yo diría que tiene muy poca importancia, ¿no? Yo creo que incluso para la gente que hace esta guía es bueno ir variando también por un tema de sabores. Ahora yo creo que lo importante es que el mundo andino debe estar muy contento con lo que está ocurriendo, porque son nuestros productos los que están tomando relevancia en el mundo con estos premios. El ranking de los 50 mejores guisos del mundo reúne miles de clasificaciones para determinar cuáles preparaciones son las mejores en sus respectivas categorías. Entonces, ¿cómo es el nuevo monarca? El original de hacerlo se hace con una carne seca. Esa carne nosotros podremos comprar una carne que tenga un poco de grasa, la salamos, la dejamos descansar con sal, bastante sal. Por ejemplo, puede ser de una noche para el otro día. Y después vamos a lavar esa carne y poner a cocinar como un poquito para sacar esa sal. Vamos a echar esa carne, ¿ya? Vamos a preparar algo como si fuera un pino aquí, para que tú me comprendas, ¿ya? Y ese pino será como una camada, Pero aparte de todo eso, vamos a preparar un puré de yuca, que tú vas a aplastar la yuca, mantequilla, un toque de crema de leche si te gusta, ¿ya? Una cremita simple, una mezcla simple, ¿ya? La manera de armar: puré de yuca abajo, el pino que tú hiciste de carne molida, ¿ya? La carne seca que nosotros preparamos, echamos arriba, echamos arriba la otra parte de la yuca, del puré de yuca, echamos un queso arriba y ponemos a gratinar 15-20 minutos, no para asar, gratinar y ahí estamos. Esa es la receta original del escondidinho del nordeste de Brasil. Así es, la explicación la encontramos, más no el plato, el cual en Santiago no es muy común. El que sí encontramos es el tercero de la lista, la parmigiana a la napoleta. ¿En qué consiste? Preste atención. Como vieron en el proceso, las berenjenas las pasamos por un poco de harina,
las pasamos a freír y después empezamos a armar capas por capas, ¿ya? Para después llevarlas a gratinar al horno por unos 5 minutos y estaría lista. Así es como se debería ver la parmigiana. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Es súper caliente, entonces como que te quemáis un poco al principio de la ansiedad de lo rico que está y no, increíble. Pero no todo es negativo para la cocina chilena. Por segundo año consecutivo apareció el pastel de jaiba. Y ese sí se encuentra fácil en Santiago. De hecho, hay un lugar de reconocimiento mundial en el barrio Italia. Con mi señora tenemos este negocio que se llama Chiloé en tu mesa, que está basado en comida del sur de Chile, de la zona de Chiloé. El pastel de jaiba acá lo hacemos con una jaiba que traemos directamente de Ancud, ¿no es cierto?, desmenuzada. Y la preparación de él no es una cosa tan complicada, pero a ver, el pastel de jaiba que nosotros hacemos se hace un sofrito, tiene pan de miga, no es con pan rallado, tiene pan de miga, aparte tiene una cocción, tiene crema, va con jaiba desmenuzada, entonces cada cucharada que tú tienes, el pastel, estás comiendo pastel de jaiba, o sea, no estás comiendo pan como de repente le llaman chupe. La verdad, el pastel de jaiba para mí es de mis mejores platos chilenos, el que más me gusta. ¿Pastel de choclo o pastel de jaiba? Yo de jaiba, definitivamente jaiba. Yo soy marisco. Estas empanadas también están por transformarse también en patrimonio. Las empanadas de Navajuela, otra cosa impactante. Diferentes alternativas en un mundo globalizado en donde lo más importante de este tipo de publicaciones es generar el descubrimiento de nuevas alternativas gastronómicas. Un saludo a don Daniel Muñoz, absolutamente. En fin, estamos firmes con el pastel de choclo acá. Vamos a cambiar completamente de tema para comenzar a revisar noticias internacionales y una que de verdad ayer impactó a todo el mundo porque las autoridades eslovacas acusaron al autor de los disparos contra el primer ministro de intento de asesinato premeditado, un delito por el cual arriesga una pena desde los 25 años hasta cadena perpetua. El hombre está detenido en una unidad especial de la policía criminal y nos lo cuenta Samuel Sánchez. Juraj Cintúa, un escritor eslovaco de 71 años, es quien protagonizó el intento de asesinato contra el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. Disparó 5 veces a Fico mientras este saludaba a ciudadanos de Handlova luego de una reunión gubernamental. Me sorprendió mucho lo que hizo. No entiendo cómo sucedió. Algo debe haber hecho clic. Lo conozco desde hace 40 años. Cintúa ya fue acusado formalmente de intento de asesinato y según las autoridades es un lobo solitario que no forma parte de ningún grupo extremista. Este miércoles también fue detenida su esposa en la región de Levité, donde vive junto a Cintúa. Quiero confirmar que hoy la policía está trabajando con una sola versión del ataque, que el perpetrador está actualmente acusado del delito premeditado de intento de asesinato, que estamos trabajando en una sola versión, que fue un acto políticamente motivado. El detenido es un ex guardia de seguridad quien impulsó un movimiento contra la violencia en 2016 en Eslovaquia. Según algunas fuentes, habría estado vinculado a un grupo paramilitar ultranacionalista prorruso. Algunos de sus escritos contienen opiniones racistas y xenófobas. El ataque de ayer contra el primer ministro Robert Fico es principalmente una gran tragedia humana, pero al mismo tiempo también es un ataque contra el sistema democrático. El estado del primer ministro eslovaco Robert Fico es crítico tras recibir varios de los disparos. El premier fue operado de urgencia durante varias horas, con heridas graves en el abdomen y una articulación alcanzada por las balas. En ese momento su condición se estabilizó, pero es realmente muy grave y por lo tanto estará en la unidad de cuidados intensivos en las instalaciones del Hospital General, donde será atendido por todo el equipo de médicos que necesitará. Este intento de asesinato ha provocado una conmoción tanto a nivel nacional como internacional. El suceso ha despertado preocupación en la comunidad y ha llevado a un intenso debate político dentro del país, donde la seguridad y estabilidad política de Eslovaquia han sido cuestionadas. Tenemos que pedirle a la gente que no luche entre sí, solo porque tienen otra visión política o algo así. Y tenemos que detener esta alta y muy enorme tensión en nuestra sociedad. Miembros del gobierno han afirmado que el ataque a Fico tiene motivaciones políticas. Han culpado a la oposición por generar tensiones con sus críticas. En un contexto de polarización, Eslovaquia ha sido testigo de protestas masivas en las últimas semanas contra el gobierno.
Y ahora con Alicia Contreras estamos listos para seguir revisando noticias internacionales. Alicia. ¿Cómo te va, Mónica? Muy bien. Partamos con lo que pasó en Rusia y China. Como en casa me siento. Esas fueron las palabras del presidente ruso Vladimir Putin en esta visita oficial a China, y no fue coincidencia que escogiera este país como su primera visita internacional después de asumir su último mandato presidencial, porque China se ha convertido en un socio vital para Rusia, especialmente por las sanciones económicas que impuso Occidente a Rusia después de esta invasión a Ucrania. Acá ambos líderes acordaron reforzar sus relaciones estratégicas, mientras Estados Unidos sigue advirtiendo por el suministro que le entrega a China y los efectos que tiene en la guerra con Ucrania. Laura Soto nos cuenta todos los detalles en su informe. Извините, пожалуйста, что долго говорил, мне давал переводчик. Чувствую себя просто как дома, поэтому решил, что здесь все по-русски. El recibimiento y los honores no podían ser menores para un buen amigo, como lo es Vladimir Putin para Xi Jinping. El presidente chino recibió a su par ruso en Beijing este jueves con alfombra roja, en lo que es una visita de 2 días que viene a afianzar las cada vez más estrechas relaciones entre ambos líderes. Podemos estar orgullosos de que las relaciones ruso-chinas hayan alcanzado el nivel más alto de su historia. Seguiremos actuando al unísono para el desarrollo exitoso de los dos países, para aumentar la autoridad y la influencia de Rusia y China en el mundo. Putin no eligió el primer viaje al extranjero de su 5º mandato al azar. Con una hegemonía estadounidense que domina en Occidente, tanto Rusia como China se han visto beneficiados de esta asociación en la búsqueda de establecer un nuevo orden mundial. Ejemplo de ello es su fuerte cooperación económica con una Rusia cada vez más aislada de los mercados. China siempre será un buen vecino, un buen amigo de confianza mutua con Rusia. Continuará consolidando la amistad entre los dos pueblos. Trabajamos juntos para lograr el desarrollo y el rejuvenecimiento de nuestros respectivos países y para defender la equidad y la justicia del mundo. Es así que ambos líderes acordaron fortalecer sus lazos en distintas materias, como lo es la cooperación militar. Esto en un momento en que el Kremlin ha dado un giro en su guerra contra Ucrania, aprovechando las debilidades de Kiev ante el retraso en la llegada de ayuda militar por parte de Washington. Por supuesto, Estados Unidos no quiere que China y Rusia se acerquen. China ya es un enorme desafío para Estados Unidos. Si encima la llave es Rusia, eso va a volver loco a Estados Unidos. Pensamos que las relaciones exteriores de China no son tan buenas en estos momentos. Se está acercando mucho a Rusia y no creo que sea algo bueno. Debido a la situación con la guerra de Ucrania, ¿cuál es la posición real de China en todo esto? Xi nunca ha condenado la invasión rusa y apuesta por la neutralidad. Sin embargo, la Casa Blanca ha acusado a Beijing de estar apoyando la expansión militar de Moscú, denuncias que el gigante asiático ha calificado como infundadas. También creemos que la reconstitución esencial de la base industrial de defensa rusa por parte de China es profundamente problemática y vigilaremos de cerca este espacio. El secretario Blinken ha sido directo al respecto con sus homólogos, que China no puede tener las dos cosas. El mandatario chino está buscando estabilizar su relación con Estados Unidos, pero no se ve dispuesto a sacrificar sus vínculos con Putin. Y un símbolo de ello... un concierto para celebrar los 75 años de las relaciones chino-rusas, con música folclórica de ambas naciones. También compartir un té y un paseo por el parque, mientras Xi y Putin presumían una amistad sin límites. El presidente ucraniano visitaba la región de Kharkov, asediada por las tropas rusas, en medio de un complejo escenario para las fuerzas de Zelensky. Ya, pasamos ahora con lo que está ocurriendo entre la guerra entre Israel y Hamas y nos vamos a la Corte Internacional de La Haya, porque hoy día Sudáfrica presentó su demanda para
exigirle a la Corte que imponga medidas provisionales en contra de Israel. Hoy día Sudáfrica presentó sus argumentos y lo que pide específicamente es que la Corte obliga a Israel a que retire sus tropas de Gaza, que permita el ingreso de ayuda humanitaria a la zona y que rinda cuentas por este conflicto armado en la zona. Acá Sudáfrica denunció una impunidad institucionalizada de Israel que estaría permitiendo la aniquilación del pueblo palestino. También argumentaron que esta eventual ofensiva en la ciudad de Rafah sería la fase final de esta destrucción. Acá la Corte Internacional de Justicia ya ha emitido medidas provisionales en 2 ocasiones anteriores, también a pedido de Sudáfrica, para que se garantice la ayuda del ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. Acá lo que podría hacer la Corte Internacional de Justicia es ampliar sus disposiciones y obligar, por ejemplo, a que Israel retire sus tropas de Rafah. Acá hoy día entonces argumentó Sudáfrica y mañana será el turno de Israel para responder contra esta demanda. Escuchemos lo que dijo el embajador de Sudáfrica ante la Corte. La última vez que comparecimos ante este tribunal fue para detener este proceso genocida, para preservar a Palestina y a su pueblo. En cambio, el genocidio de Israel ha continuado a buen ritmo y acaba de alcanzar una etapa nueva y horrible. Israel ha tratado de ocultar sus crímenes mediante el uso de armas por parte de las autoridades internacionales. El derecho humanitario pretende que los civiles que mata despiadadamente con sus bombas de 2.000 libras, con sus ataques aéreos selectivos, con sus sistemas de inteligencia artificial y con sus ejecuciones son escudos humanos. Este encubrimiento del genocidio de Israel pasa por alto el elemento clave y fundamental, el de la evidencia masiva y aún creciente de la intención genocida de Israel. Y pasamos ahora a nuestra región, porque las inundaciones que se registraron en Brasil también se están registrando en Argentina, en la frontera de Argentina y Uruguay. Y estas son las imágenes de la ciudad de Concordia en Argentina, porque el aumento de estas lluvias en la zona también implicaron el aumento del nivel del agua del río Uruguay, y es por esto que esta ciudad está completamente inundada. Imágenes que son muy parecidas a lo que está ocurriendo en la ciudad de Porto Alegre, en Río Grande do Sul. Unas 170 familias ya fueron evacuadas de la zona y los bomberos, al igual que en Brasil, estiman que este nivel de agua podría tardar días en bajar. Acá entonces las autoridades provinciales y municipales de esta zona reforzaron la seguridad en estas zonas evacuadas para evitar algún tipo de delito como el robo de algunas viviendas. Hasta ahora eso no se ha registrado, pero sí la ciudad está completamente inundada, la ciudad de Concordia. En cuanto a Brasil, ya están en 151 el número de muertos y más de un centenar de desaparecidos, y mientras está retrocediendo el agua en algunas zonas, se están encontrando con un escenario terrible, porque hay mal olor, hay aguas residuales y también se están encontrando muchos animales muertos. Entonces el regreso de las familias también se está tornando difícil en esta zona. Inundaciones entonces que se están registrando en Brasil, en Argentina y en Uruguay. Y Mónica, quiero que terminemos viendo estas imágenes que son impresionantes. Mira, atenta acá a lo que ocurre. Es un camión que chocó con un auto y quedó así. Ahora, está todo bien. Todos ¿Cómo la sacaron? Sobrevivieron, lo pudieron sacar. Y mira, acá está el momento. ¿Pero cómo salvaron a la chofer? 40 minutos se demoraron en salvarla los bomberos, porque tuvieron que instalar cuerdas para poder llegar a ella en este camión en la ciudad, en el estado de Kentucky, en Estados Unidos. Esto pasó el 1 de marzo pasado, pero hoy día se revelaron estas imágenes del interior de la cabina de este camión. Acá un auto choca este camión, ella pierde el control y termina acá colgando en este puente. Fue un choque múltiple, 3 autos se vieron afectados, además de este camión. ¿Cómo la rescatan? Y ahí la están rescatando con cuerdas. Sí. Se va a iniciar un juicio por este choque, y acá este hombre de 33 años que iba conduciendo este automóvil, que finalmente provoca que ella pierda el control del camión, va a enfrentar 4 cargos por conducción temeraria y también por conducir con su licencia suspendida. Pero esto nos demuestra lo que suspendida, ni siquiera vencida. Sí. O sea, tiene que haber tenido otras infracciones importantes antes.
conducción temeraria, y esto nos muestra cómo una maniobra un poco arriesgada, que parece ser chica, puede provocar... impactada, Alicia, con esa imagen. Puede provocar esto. Por suerte pudieron rescatarla, todos están a salvo, pero también ella tuvo una maniobra rápida en poder evitar que su camión cayera completamente al río de Ohio. Qué impresionante. Impresionante. No, y qué calma, yo creo que me tiró al agua, no sé, cualquier tontera. Como, ahí, o sea. Ya. Nos vamos impactados a la pausa y regresamos luego con el deporte aquí, a CNN Prime. Bueno, antes de despedirnos, tenemos que contarle algo muy importante. Ahí la ven. Hola Matilde, ¿cómo estás? Ya. Es que hoy día vuelve una nueva temporada de CNN Íntimo, así es que no se lo pueden perder, un programa precioso que es contingente, es humano, así que con la gran Matilde Burgos entrevistando a distintas personalidades, en este caso a Luis Larraín, que nos habla de él, pero también el dolor de perder a un hijo que además luchó por mayor inclusión, no solo en espacio público, sino que también uniendo a esta causa a su familia. Veamos un poquitito, un adelanto de este CNN Íntimo. Y tuve una conversación preciosa con los niños, porque yo estuve y cómo él le hablaba a los niños, porque los niños obviamente se quedaron callados cuando estuvieron ahí. ¿Y qué les dijo? Y les dijo que se iba a morir, pero que él quería que no estuvieran tristes, porque toda la gente se moría, y que algunos antes, otros después, y que él ahora está sufriendo mucho, dolores y todo lo más, y por lo tanto... Y también no quería que lo olvidaran, que se acordaran de su cumpleaños. Y bueno, así lo hemos vivido. Un CNN Íntimo especialmente conmovedor también, así es que como cada semana la invitación está hecha. Los jueves son de CNN Íntimo aquí en CNN Chile. Jueves 16 de mayo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.